Bueno, señores estudiantes, entonces, habiendo dado una breve introducción del tema a tratar en esta noche, nosotros tenemos que revisar las normas generales tributarias, ¿no? Y tenemos que prácticamente comenzar con la definición de lo que son los tributos en sí. Justamente, pagar tributos y a los principios constitucionales, justamente basados en la legalidad y en la reserva de la ley, que se aplican al campo tributario justamente dada su naturaleza y que van como fin el logro del equilibrio entre las necesidades del Estado y el reconocimiento de los derechos y garantías de los contribuyentes, es importante saber que justamente el Código Tributario regula las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, tanto entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Y justamente, como les venía manifestando, ¿no? Se aplicarán a todos los tributos de rango nacional, provincial, municipal, local, inclusive de otros entes acreedores de los mismos, así como las situaciones que se deriven o relaciones con ellos. Recordemos que también es muy importante que este código o la ley del régimen tributario interno, justamente tiene como ámbito de ejecución la, los preceptos justamente de las relaciones jurídicas que se aplican en estos efectos, ¿no? Entendiéndose, en primer lugar, es importante saber y entender que justamente existe como categoría de tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o también conocidas como de mejora. Justamente esta ley tiene algunas disposiciones, otras leyes conexas también, leyes en término general y por supuesto el desarrollo de esta temática justamente tiene como objetivo comprender, analizar y aplicar las peculiaridades justamente de la legislación ecuatoriana en cuanto a lo que es el cumplimiento legal de la planeación tributaria para el pago de gravámenes, asimismo conocer la importancia del tributo como un deber de la sociedad, no porque conste solamente y únicamente en la Constitución, en nuestro Código Tributario, en demás leyes tributarias conexas, como lo decía, sino porque, como nos decía, estaba dentro de la ley y adicionalmente se convierte en un imperativo moral y de equidad legal. Por lo tanto, haciendo el análisis de la clasificación de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales, es importante conocer y entender los principios del régimen tributario, ¿no? Es imperativo conocer lo que significa asimismo la obligación tributaria, los elementos que la constituyen, por cuanto la administración tributaria, a través de estos tópicos de cumplimiento de actividades inherentes a la recaudación, a la fiscalización, al control de los tributos en sí, dentro de sus márgenes, de sus competencias tributarias, justamente lo hace representando al Estado ecuatoriano, ¿no? Para que se garantice, por supuesto, a los habitantes, a nosotros, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral en sí de la sociedad. El Estado como tal requiere generar también recursos con el fin primordial de satisfacer las necesidades públicas y es la tributación esta forma de obtener dichos ingresos para el cumplimiento de los fines sociales, ¿no? Asimismo, conectado con esto, vemos que se encuentran las leyes fiscales que se precian de ser armónicas, unitarias, que no contravienen a la Constitución inicialmente y que justamente evitan lo que a futuro podría darse, ¿no? Una contradicción, una repetición, una falta de técnica legislativa en lo que son las leyes. Como nosotros les manifestábamos anteriormente, justamente tenemos que hacer referencia a la ley de régimen tributario interno, pero no olvidemos qué son los tributos y por qué son importantes para el Ecuador. Y justamente los tributos
en el artículo 6, en el artículo 6 de esta ley que hago referencia, precisamente nos indica que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, sirven como instrumento de la política económica general. En primer lugar, estimulan la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos de desarrollo nacional. Esto nace justamente en la vigencia de la última constitución aprobada allá por el año 2008, en el cual justamente el sistema jurídico tributario ha abordado una aplicación en función de principios que han sido base para la implementación de la legislación y demás normas reglamentarias vigentes, ¿no? Estos principios, a decirlo, justamente, eh, y antes de aquello, traigamos a colación lo que nos dice cuáles son todos y cada uno de los principios, ¿no? Tenemos que hablar del principio de generalidad, tenemos que hablar de un principio de progresividad y un principio de eficiencia, de simplicidad administrativa, de irretroactividad, de equidad, de transparencia y de suficiencia recaudatoria, a través de la cual se priorizan justamente los impuestos directos y progresivos. Aquellos impuestos directos que justamente los generan la riqueza de las personas y ese guarda relación precisamente con el impuesto a la renta, y aquellos indirectos que es cómo se utiliza la riqueza a través del consumo, que se conoce como el impuesto al valor agregado, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver. Ahora bien, para la aplicación de esta ley también cuenta con el respectivo reglamento que incorpora los nuevos principios del régimen tributario y ayuda a la eficiente recaudación tributaria, ¿no? Esta ley sufrió una codificación número 26, está publicada en el registro oficial y tuvo como una última modificación el 29 de diciembre de 2021, ustedes lo pueden ver recientemente, y su reglamento entró en vigencia el 4 de agosto del año 2020 de la misma manera, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a esta ley que ha sido permanentemente modificada, ¿no? Ahora bien, como les decía, y hacía relación a, a la vigencia de este régimen tributario, justamente está conexo con el artículo 301 de la Constitución del Ecuador, porque este artículo nos dice que solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional, se pudo haber establecido, modificado, exonerado o extinguida el pago de los impuestos, ¿no? Solo por acto normativo de un órgano competente se podrá establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Recordemos que las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. Justamente, esta ley establece la vigencia de los tributos cuya administración le corresponde al gobierno central, a los gobiernos locales y a algunas otras entidades que lo administran para fines específicos. ¿Sí? Hay mucho que tomarlo en consideración de aquello, ¿no? Ahora bien, hablando un poquito más de los principios vigentes justamente de este cuerpo legal, les había manifestado el principio de legalidad, ¿sí? Significa que no hay tributo sin ley. Exige que la ley establezca claramente el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, o la base para determinar el hecho imponible, fechas de pago, algunas exenciones, las infracciones o sanciones, y por supuesto, establece el órgano habilitado para recibir el pago, ¿no? Del contribuyente, que esta es la administración tributaria. El principio de la generalidad nos indica que comprende a todas las personas cuya situación coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal. Esta generalidad se refiere a que todos los individuos debemos pagar impuestos, por lo que nadie puede estar exento de esta obligación. Es aplicable universalmente para todos los sujetos que tengan una actividad económica.
El principio de igualdad nos indica que esta uniformidad justamente se traduce en una uniformidad ante la ley tributaria, obviamente. Todos los contribuyentes están en igualdad de condiciones a ser grabados con la misma contribución y con la misma cuota tributaria, ¿no? Todos somos iguales, sin distinción o discriminación alguna. El principio de progresividad nos indica la progresividad de un sistema tributario va a venir de la mano con la medida que los impuestos directos logren una mayor recaudación que los impuestos indirectos, ya que estos últimos no distinguen la capacidad económica del individuo, como lo dije anteriormente. El principio de proporcionalidad, justicia en la imposición, digámoslo así, se establece que los organismos fiscales tienen derecho a cobrar contribuciones y los gobernados, nosotros, tenemos la obligación de pagarlas a condición de que éstas tengan justamente caracteres proporcionales, equitativos. Es un instrumento de la política económica que sirve para determinar la capacidad económica del contribuyente, ¿no? El principio de irretroactividad. El régimen tributario rige para lo venidero, es decir, no puede haber tributos posteriores con efectos retroactivos. Por ende, la ley tributaria no tiene carácter retroactivo. En forma más sencilla y espontánea, este principio permite a las personas tener confianza en la ley vigente y conforme a ello, ¿no? Hace sus transacciones, cumple sus deberes jurídicos, inversiones, etcétera. Lo que sería lo contrario, si fuera retroactivo, daría más bien una destrucción a la confianza y la seguridad que se tiene en las normas jurídicas vigentes, ¿no? El principio de equidad. El sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la base de la estructura impositiva se sustente en aquellos impuestos que sirvan para eliminar las inequidades y que busquen la mayor justicia social. Otro de los principios es el de la confiscación. Nos habla que las contribuciones que el Estado impone no pueden ser confiscatorias, pues las cargas tributarias se deben imponer dentro de un límite racional que no afecte ni disminuya al patrimonio del contribuyente. En consideración se concluye que en nuestro país, en materia tributaria, se prohíbe todo tipo de confiscación con la finalidad de brindar esa seguridad jurídica, ¿no? Por parte del sujeto activo, que es la administración tributaria, a la propiedad privada del contribuyente, que somos todos y cada uno de nosotros. Se habla también de un principio de impugnación. Este principio es muy importante, trascendental y sustancial, ya que todos los individuos inmersos en el régimen tributario tienen la potestad y el derecho de impugnar aquellos actos o resoluciones que afecten sus intereses, ya sea por la vía administrativa al Servicio de Rentas Internas o por vía judicial ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal. Otro de los principios que se toman en cuenta es el de la eficiencia para el sistema tributario, ¿no? Que debe incorporar herramientas que posibiliten un manejo efectivo y eficiente del mismo, que viabilice el establecimiento de tributos que sean justos y que graven al contribuyente sobre la base de su verdadera capacidad para contribuir. Otro de los principios es el de la suficiencia recaudatoria, ¿no? Este principio trata de promover en decir que los tributos deben ser suficientes y capaces para cubrir las necesidades financieras en un determinado periodo y así el fisco logra sus objetivos primordiales inherentes a los fines de los tributos. Y finalmente, el principio de la transparencia, que le exige a que la administración tributaria sea diáfana, clara, eh, contundente, en el cual se colija toda la información en todos sus actos administrativos y judiciales, dotándole de mayores y mejores instrumentos para que prevengan y controlen la evasión y omisión de los tributos. Justamente, eh, para concluir la cancelación de cualquier clase de tributo, es un deber de la sociedad, no solo porque consta dentro de la Constitución, que más hemos dicho, el Código Tributario y otras leyes tributarias conexas, sino porque es un imperativo moral y de equidad legal. Toda persona debe sufragar y asistir al bien común de la nación para que así tenga los medios precisos para suplir las necesidades de un conglomerado específico, ¿no?
como dice, y no con el afán de hacer publicidad a la administración tributaria, justamente tenemos que decirlo que esto se trata de hacerle bien al país, ¿no? Realmente para ello está el servicio de rentas internas. Otro de los aspectos que tenemos que decir y manifestarlos precisamente, los tributos tienen una clasificación y el impuesto es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes que por ley están obligadas al pago, cuya prestación es exigida por un ente recaudador, que ya lo dijimos, que casi siempre es del Estado. Realizar el pago de impuesto, el contribuyente debe hacerlo por imperio de la ley, sin que ello eh, preste un servicio directo por parte del Estado, ¿no? No podemos exigir por el pago de este impuesto algo a cambio al Estado, ¿no? Eh, Otra de las situaciones que tenemos que decir respecto de la clasificación de los tributos, antes de ir con ello, tenemos, por ejemplo, impuestos, como decía, de índole nacional, el impuesto a la renta, el valor agregado, el impuesto a los consumos especiales, el impuesto a la herencia, legados y donaciones, el impuesto general de exportación y el impuesto general de importación. Tenemos también aquellos impuestos municipales, el impuesto sobre la propiedad urbana, el impuesto sobre la propiedad rural, que conocemos como el pago predial, el impuesto de la alcabala, el impuesto sobre los vehículos, el impuesto de registro e inscripción y el impuesto a los espectáculos públicos. Las tasas, como les decía, también es una prestación en dinero que paga el contribuyente, pero que lo hace únicamente cuando recibe la realización de un servicio efectivamente prestado por aquel ente recaudador, ya sea su persona o en sus bienes. Las tasas en sí son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el Estado o por algún organismo que lo representa. Hay una diferencia, no es un impuesto, sino es el pago que una persona realiza por la utilización de un servicio, ¿sí? Es decir, usted no hace uso de un servicio, no tiene tampoco la obligación de pagarlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos tasas igual de índole nacional y tasas municipales. Tasas nacionales a traer como referencia por servicios administrativos, por servicios portuarios y aduaneros, por servicios de correos, por servicios de embarque y desembarque, o aquellas tasas arancelarias también, ¿no? Y las tasas municipales, lo que les decía anteriormente, ¿no? Tasas de agua potable, tasas de luz y fuerza eléctrica, tasas de recolección de basura y aseo público, tasas de habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales, tasas de alcantarillado y canalización, tasas por servicios administrativos. Y finalmente, las contribuciones especiales o de mejoras, que son aquellas sumas de dinero que el Estado o ente recaudador exige en razón de la ejecución de una obra de orden público, cuya realización o construcción debe proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del contribuyente, ¿no? Es decir, aporta a la plusvalía. Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene como fin imponible el beneficio de los particulares que obtienen como consecuencia la realización de una obra pública, ¿no? Digamos que estas vienen por una construcción, ampliación de obras y sistemas de agua potable, por decirlo, mejora de plazas, parques, jardines y otros espacios de recreación, aceras, cercas, regeneraciones, ¿sí? Apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase, ¿no? Pues aquí es donde justamente se hace esta recaudación por esos motivos, ¿no? Y ahí la razón y el fundamento en sí de este pago de contribuciones de mejora. Eso en cuanto tiene que ver a lo que teníamos previsto para esta jornada, obviamente motivándoles a poner mucha atención en el material multimedia que lo vamos a compartir, ¿no? Donde toparemos y profundizaremos justamente los temas que han sido expuestos. Si tienen alguna pregunta, por favor, estamos a las órdenes para poder absolver todas y cada una de sus dudas.